Hola amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy de nuevo me encuentro con ustedes para seguir compartiendo el tema sobre la vida. La vida se cultiva, la vida se protege, la vida se desarrolla a través de tres aspectos: con buenas relaciones, excelente salud y la autosuficiencia. Donde hay vida, hay buenas relaciones, hay salud y hay autosuficiencia. La vida es autosuficiente. Para que haya salud, para que haya vida, tiene que haber salud. Y para que haya vida, tiene que haber buenas relaciones. Porque la vida es relación. La salud es quien cultiva, quien protege, quien anima, quien estimula la vida, quien sostiene la vida. Y la autosuficiencia es la productividad. Para que la vida sea productiva, pues es autosuficiente. Dentro de esos aspectos, yo les estoy hablando de las relaciones, tiene 5 aspectos, la salud tiene 5 y la autosuficiencia también tiene 5. Ya les hablé de ese tema. Pero ahora les estoy diciendo que hay enemigos o hay factores adversos a las relaciones, a la salud y a la autosuficiencia. Y frente a ese aspecto, les estoy presentando primero los 5 aspectos contrarios que no protegen o que contradicen las relaciones, los 5 aspectos que contradicen las relaciones de la vida, para que haya vida. Entonces, si la vida se protege por el amor, entonces lo contrario del amor es el deseo. Si la vida se cultiva por el perdón, lo contrario del perdón es la culpa. Si la vida es animada por la paz, lo contrario de la paz es el pacto. Si la vida se estimula por el servicio, lo contrario del servicio es el lucro. ¿Ve? Siempre tiene un contrario. Y de ese tema es el que les voy a hablar hoy. Y el lunes posiblemente entonces les hablaría que cuál es lo contrario de la empatía. Es la caridad, lo que llamamos limosna. La limosna no ayuda a la empatía, aunque creemos eso. Siempre se pide que a la gente dé limosna y no es así. Muy bien. Entonces, hoy les voy a hablar de el lucro. Estamos siguiendo el libro Conciencia Espiritual sobre la Vida. Ya les hablé lo que era el servicio. Tú ya sabes lo que es el servicio, porque ya hice un video sobre el servicio. El servicio es dar y recibir. El servicio es darlo todo. El servicio es dar. ¿Qué es el lucro? Es solo recibir. Y de ese tema es el que les voy a hablar. Estoy en la página 29 del libro Conciencia Espiritual sobre la Vida. ¿Qué es el lucro? El lucro es satisfacer necesidades. Thomas Jefferson decía: el espíritu egoísta del comercio no reconoce patria, ni siente ninguna pasión o principio, salvo el de lucro. Voy a volver a repetir esta frase porque es contundente, es fuerte. El espíritu egoísta del comercio, o sea, de lo que nosotros vemos, del producir y consumir a través de la comercialización, no reconoce patria ni siente ninguna pasión o principio, salvo el del lucro. Y yo hablo en el libro, en la página 29, digo así: lucro es ganancia. Es el ingreso que obtiene de los clientes los dueños del mercado. El lucro se vale de la utilidad que produce el libre intercambio de la oferta y de la demanda entre productores y consumidores de materias primas procesadas, la entrega de bienes o prestaciones de servicios. Estos mecanismos de mercadeo se realizan por industriales, empresarios o profesionales. El lucro se refiere a las ganancias que alguien recibe mientras pretende satisfacer prioridades, ocasionar necesidades y saciar deseos entre las personas que forman parte de un grupo social. El agente generador de la plusvalía opera en el subconsciente colectivo de las personas, haciéndoles creer que si consumen su producto
van a vivir mejor, lucirán extraordinaria su figura y alcanzarán niveles de bienestar por encima de los estándares de otros miembros asiduos de la comunidad de consumidores. Entonces, el lucro en sí a lo que se refiere es que estimula para que la persona consuma cada vez más en la parte comercial, en la parte de los productos. Entonces la persona, porque tiene una prenda, porque tiene un carro, porque tiene una casa, porque tiene otra cosa, diferente a los demás, entonces cree tener mayor valor. De eso es que estoy hablando. El lucro se desarrolló con la civilización. Lo que llamamos nosotros civilización empezó hace más o menos 6.000 años. Y se dice que el relato del Edén, cuando Adán sale y Eva salen del paraíso, ahí empieza la civilización. Porque la civilización consiste en que el ser humano desprovisto del principio divino de la creación, en que Dios les dio un proyecto de vida, como ellos lo perdieron, entonces al salir del paraíso tuvieron que hacer su propio proyecto de vida, ya no natural y divino como el del paraíso, sino de manera artificial. Y entre eso crearon la política, la religión, la economía y la ciencia, que son los cuatro sostenes, los cuatro pilares de la civilización. Y dentro de la economía, entonces crearon lo que llamamos el comercio. Y dentro del comercio, el comercio para que sea comercio tiene que ser lucrativo. El servicio es lo contrario, no es lucrativo, el servicio es dar y es un dar y recibir que fluye. En cambio, en el comercio, en la comercialización del lucro, entonces lo que se beneficia es aquella persona que lleva ventaja. Muy bien. Dice, el lucro se desarrolló con la civilización. Sucedió cuando el ser humano abandonó el paraíso. Fue cuando la forma natural de la vida del Edén, Génesis 3:6, creado por Dios, Génesis 2:4, cambió por la artificial civilización legitimada entre los seres humanos. En el tejido de la civilización aparecieron los clientes, quienes encontraron en los productos, bienes o servicios la satisfacción de sus necesidades de acuerdo con sus deseos, que luego, encajándose a las posibilidades económicas, se produce la compra. En la ribera del río Nilo, histórico, la misma humanidad que se percató del paraíso terrenal comenzó más tarde la civilización. Los egipcios veían cómo las aguas del Nilo inundaban el suelo y más tarde al bajar el cauce florecía de nuevo la vida, que luego con la sequía volvía a desaparecer y pronto en un proceso cíclico la naturaleza repetía su renacer. Pero también muy rápido los habitantes comprendieron que si cultivaban la tierra y criaban animales, no tenían que esperar al ciclo natural de la creación, sino que ellos podían lucrarse organizando los ciclos de productividad a su modo. Esto es maravilloso cuando uno descubre esta parte. Es sensacional. Porque uno dice, bueno, ¿cuándo empezó la parte lucrativa del ser humano? Y entonces, según lo que yo narro aquí, y fue después de leer y investigar, y me acomodé a ese pensamiento, es que en el río Nilo fue donde empezó la comercialización de la civilización. ¿Por qué? Porque el río Nilo, cuando baja sus aguas, deja el humus, deja abonada la tierra. Y entonces, por naturaleza, crecía las plantaciones, los animales llegaban a comer y entonces el ser humano empezó a comer de los animales y a comer de las plantas por naturaleza, por natural, pero tenían que esperar ese ciclo, que el agua bajara, que al bajar la tierra creaba el humus, el abono, y entonces crecían las plantas, los animales llegaban, y luego el río Nilo volvía a inundarse y se moría todo. Entonces ellos tenían que esperar que otra vez siguiera el ciclo natural. Pero ellos comprendieron, dijo, si lo hacemos de manera artificial nosotros, entonces podemos cultivar y criar. Y por eso lo he grabado en otros videos, ustedes ven que las figuras
de Osiris y de los dioses de ellos, de las figuras, están así, está cruzado, y en una mano tiene un bastón, y en la otra mano tiene como donde se corta el trigo. Están las dos figuras, que es donde se corta el trigo es el cultivo, y con la varita, con el bastón alto, grande, ese que usan hoy día los obispos en la iglesia católica y en la iglesia metodista también lo usan, y yo me imagino que en la anglicana, el báculo que llaman ellos, pero que esto era con un bastón largo, era para criar los animales, para dirigir los animales. Entonces, desde allá aparecen las dos fuerzas, y con esas dos fuerzas es que se crea el lucro. Por eso es que empezó la parte lucrativa, ya no el servicio, sino como lucro. Último párrafo de lo que estoy leyendo. Es decir, el lucro se gestó cuando la humanidad cambió de Dios por su propia visión. Se negó a permanecer en el corazón amoroso de Dios, cambiando de su propio paraíso, a quien se le nombró civilización. El paraíso nuevo de los seres humanos se llamó civilización. Lo que llamamos nosotros civilización es lo contrario al paraíso de Adán y de Eva. Ahora, como tenía que esforzarse por cazar y por buscar comida, la civilización se vio obligada a cultivar la tierra y a criar lucrativamente. De Egipto, la historia pasó a Mesopotamia y después la narraron los judíos. Por eso existe la narración del Edén, del paraíso, o del Génesis, sobre todo el segundo capítulo. De ahí que el término ganancia viene del hebreo ganas, que es atesorar o hurtar, o sea, robar. A su vez, gana es huerto, granja y granjear. Ahora, gan se liga a la cría de ganado o ganancias, y gaine es el estuche donde se deposita el lucro, o sea, las ganancias, que hoy día se podría decir que es lo que llamamos cuenta bancaria o gain, que reduce ganancia, que se reduce a ganancia o lucro. Esa ganancia, ese lucro se reduce solamente a dinero. Muy bien, hasta aquí queda explicado cómo fue que apareció el lucro. La gente en el paraíso se sirve. Y ustedes ven que la naturaleza, los vegetales, no se lucran. Los vegetales se sirven unos a otros, las plantas. Los animales no se lucran, se sirven para proteger la vida. El ser humano ya dejó de servir y empezó a lucrarse. ¿Por qué? Porque perdió su esencia natural del paraíso y creó su propio sistema de productividad y de consumo, que lo llamamos civilización. Y ahí en el libro, aquí en el libro está muy bien explicado cómo fue que empezó y por qué hoy día, cuando se habla de negocio, lo primero que la gente piensa es cuánto voy a ganar. Y si alguien le pide un favor a otro, dice, bueno, ¿y yo qué gano? Pues el mismo Pedro, cuando Jesús les hablaba de que había que dejarlo todo y que la viuda dio más que los otros que echaban monedas, y él les explicaba lo que era el servir y la entrega total. Y entonces Pedro dice, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a ganar? Y Jesús les dice, bueno, ustedes que lo han dejado todo van a ganar aquí en esta vida el 100 por uno, y luego después en la vida ganarán la vida eterna. O sea, les tuvo que ofrecer algo para que ellos supieran, vamos a tener lucro, porque si no, no lo hubieran seguido. Y así funciona la naturaleza, así funciona la civilización. Mi propósito es que seamos como los animales y volvamos como las plantas, o sea, a ser naturales. Podemos hacerlo. Podemos llegar a ese nivel y decir, ok, ya estamos muy sapiens, y por eso estamos destruyendo la naturaleza. Ahora vamos a ser más naturales, como los animales, como las plantas.
Y de esa manera vamos a proteger la vida, a cultivar la vida y hacer que la vida se desarrolle libremente. En la página 30 están las 4 frases sobre el lucro. Aristóteles decía, no hay ningún hombre realmente honrado. Ninguno de nosotros se encuentra libre del afán del lucro. Para Aristóteles vivió después del paraíso terrenal, o sea que ya había salido. Karl Marx decía, donde hay igualdad, no hay lucro. O sea que sí podemos salir de esa fatalidad. David Hume decía, la avaricia o el deseo de lucro es tan universal como la pasión, que actúa en todos los lugares y sobre todas las personas. Y Platón decía, hay ocasiones en que es más ventajoso experimentar un quebranto que un lucro. Hay ocasiones en que es más ventajoso experimentar un quebranto que un lucro. Ya él sospechaba, ya él decía, ya sentía que el lucro no lleva a ninguna parte. Es que donde hay lucro, hay ventaja para el que se lucra y desventaja para el otro. Y cuando hay desventaja, se desequilibra la balanza. Y cuando hay desequilibrio, la vida se entorpece, la vida se daña, se malogra la vida, porque la vida es equilibrio. Equilibrio en las relaciones, equilibrio en la salud y equilibrio en la autosuficiencia. Yo espero y aspiro que este proyecto, Conciencia Espiritual sobre la Vida, nos lleve a reflexionar y a pensar que el problema que nosotros tenemos de los sufrimientos, sufrimos, el dolor, lo que nos causa dolor, tristeza, angustia, desespero, inquietud, podríamos llamarlo de muchísimos nombres. Aquello que lleva a que perdamos la vida es porque tenemos malas relaciones, porque perdemos la salud y porque se nos olvida que somos autosuficientes. Y por eso es que las buenas relaciones se sostienen por el amor, el perdón, la paz, el servicio y la empatía. En cambio, las malas relaciones es por el deseo, la culpa, el pacto, el lucro y la caridad. El lunes vamos a ver la diferencia que hay entre la empatía, que es lo contrario de la empatía. Entonces decimos empatía. Bueno, lo contrario de empatía debe ser la antipatía. Ser antipático, una persona que no se relaciona, entonces uno dice es antipático, esta persona no es sociable. No. Lo contrario de la empatía es la caridad, o sea, dar limosna. Cuando yo doy limosna, ya no soy empático, porque la empatía es la entrega total de uno por una causa, por algo. En cambio, dar limosna es dar pan, tirarlo, así como hacía el rico y Lázaro, dejaba caer las migajas de pan para que se lo comieran los perros, y por eso la mujer sirofenicia dice, es que hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Ve? Son limosnas, y ese es el problema que hay a veces entre nuestras relaciones, que no damos y no nos damos, sino que simplemente damos son partículas, pedacitos, y ahí hay un gran desequilibrio. Pero eso lo vamos a ver el lunes. Mañana, como es domingo, pues solamente grabo la predicación. Muy bien, espero que este video sea de reflexión, de ayudarnos a distinguir la diferencia que hay en una cosa y de otra, y a entender, a pensar en los principios que manejan el mundo. Nadie por lo regular cree que para que hayan buenas relaciones tiene que haber amor, perdón, paz, servicio y empatía. Casi nadie relaciona eso, casi nadie se da cuenta que las malas relaciones es porque falta amor, porque falta perdón, porque falta paz, porque falta el principio del servicio, los valores del servicio, y porque falta empatía. No nos damos cuenta, solamente que cuando lo escuchamos decimos, oh, sí es por ahí, y eso es lo que yo les ayudo a despertar. Y cuando uno despierta, pues para de estar padeciendo, sufriendo y de estarle haciendo daño a los demás. ¿Con qué le hacemos daño a los demás? Con las cosas que no nos llevan a relacionarnos bien. Y entre esas yo les digo que es el deseo, la culpa, el
pacto, el lucro y la limosna. Dar limosna, lo que cae, lo que dejamos caer del árbol, ¿no? Qué bonito es disfrutar de la cosecha completa. Muy bien, pues por hoy te digo que a este video me ha gustado mucho sobre el lucro porque nos ayuda a despertar un poco. Saludo a Arnoldo Espinosa, a Sandra Valadez, a Liz Leiva, a Freddy Alberto Ramírez Rodríguez, a Mecha Silva, Carlos Coronado y Marisela Belis Rivera. Mire, cuando ya terminemos este libro, la idea, el sueño que yo tengo es que hagamos una comunidad entre nosotros y ya no soy yo, que ya no sea yo quien hable, sino que ponemos un tema y entre todos los que estamos aquí, pues podemos hablar. Lo podemos hacer en YouTube o también lo podemos hacer por Facebook. Y por otra, hay otros canales, otras redes sociales que podemos comunicarnos. Y entonces poco a poco vamos sacando desde nuestro corazón de lo que tenemos y vamos compartiendo con los demás. Muy bien, pues yo creo que por hoy pues ha quedado el tema del lucro clarificado y entendido que no es algo natural en nuestra vida, sino que es algo artificial. Así que si tú estás pensando en llevarle ventaja a los demás, tú eres el que pierde. Y para terminar, les voy a contar esta anécdota al terminar este momento, porque me gustaría que profundizáramos más. Esto es simplemente lo que yo les leo acá, es simplemente pedacitos, porque no se puede hablar de todo al mismo tiempo, pero es poco a poco. Pero para cerrar, lo del lucro, lo de llevarle ventaja a los demás, les voy a contar esta anécdota. Había un señor que siempre ganaba los concursos de su cosecha en el pueblo. Cada año en el pueblo, la persona que producía mejor cosecha de maíz se le daba un premio. Y este señor cada año ganaba el premio como mejor cultivador de maíz. Y cuando lo entrevistaron, entonces se dieron cuenta que le preguntaron, ¿cuál es el secreto para que tú siempre ganes la mejor cosecha de maíz de tu región? Y entonces él dijo, mi secreto es que cuando yo voy a sembrar, escojo la mejor semilla. Y yo, al escoger la mejor semilla, esa mejor semilla la siembro en mi terreno y la comparto con los vecinos que también tienen terreno y también cultivan maíz. Y le dijeron, ¿cómo? ¿Y no crees que es competencia que ellos, si tú le das también la mejor semilla a ellos, no te compiten? Dicen, no. Porque si yo les doy mala semilla a ellos, con la polinización, al polinizar que el polen que las abejas traen y los insectos para que haya el cultivo, para que se reproduzca, entonces si yo les doy mala semilla, con la polinización y el viento trae las esporas, me dañan el cultivo a mí. Entonces yo dándole la mejor semilla, tengo la seguridad de que cuando llegue la polinización, entonces a todos nos va a ir muy bien. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de cómo sirviendo a los demás se sirve uno a sí mismo. El poema de los lentes y de la nariz de Rafael Pombo. Se puso la nariz malhumorada y le dijo a los dos ojos, ya me tienes jorobada cargando los anteojos, las gafas. Que los cargue el que por ellos mira, y dando un sacudón, se estornuda la nariz, porque estaba enojada de cargar siempre los anteojos aquí, y da un estornudo y tran, a la calle los tira. Se parten los anteojos. Y su dueño, como es miope, como no ve, da un tropezón y cae. Y del golpe, ¿quién es el que sufre? Entonces el totazo, la nariz del golpe se sustrae. Y dice, más vale es el servicio, el donarse uno a sí mismo, que el egoísmo selvático, el selvático egoísmo. Y así termina con otra frasecita, se me escapa, pero hay otro pedacito ahí. Más vale sirviendo a los demás, se sirve a uno mismo, que vivir en
en la mezquindad, en el mezquino, selvático egoísmo, dice el poema y así termina. Entonces, el egoísmo, el lucrarse uno a sí mismo, eso es avaricia y es codicia. Pero eso el mundo nos enseña es a ser avaros, a ser egoístas, a ser lucrativos. El mundo nos enseña a ser competitivos, así es que lo enseña el mundo. Pero cuando uno da un poquito así, mira la naturaleza, mira los vegetales, mira los animales, uno dice, así es como tenemos que vivir para cultivar la vida, proteger la vida y permitir que la vida se desarrolle. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye y espero que esta reflexión nos sirva a todos para hacer de este mundo un mejor vividero. Muy bien, bye bye.